7:30 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página. Vamos a revisar información en materia internacional, pero tiene que ver con nuestro país, ya lo habíamos dicho al inicio de nuestro programa. Y para ello vamos a dar un adelanto de lo que se va a celebrar el día de hoy en la Organización de Estados Americanos. Celebra este jueves una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente que reúne a los embajadores de los 34 Estados miembros para escuchar el informe sobre Venezuela del secretario general Luis Almagro y debatir si aplica la Carta Democrática de la organización a nuestro país. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, asistirán a la sesión. Un portavoz de la misión de Venezuela en la OEA había dicho que la canciller acudirá sin saber si hay respuesta de la cancelación que solicitaron el lunes por considerar la reunión improcedente. Almagro, en su informe publicado el 31 de mayo y en posteriores declaraciones públicas, ha expresado su deseo de que Venezuela haya democracia. Con su informe, el ex canciller uruguayo dio un paso sin precedentes al invocar contra la voluntad del gobierno venezolano el artículo 20 de la Carta Democrática que le autoriza a él o a un Estado miembro a convocar un Consejo Permanente cuando considera que exista una alteración del orden constitucional que afecta gravemente al orden democrático de un país. Y para ello, nosotros vamos a iniciar nuestra entrevista el día de hoy con el embajador Milos Alcalá y también con el analista internacional Bassem Tajeldine, con quien vamos a revisar un poco los puntos de vista sobre esta Carta Democrática, pero vamos a comenzar con este artículo número 20. ¿Cuál es la interpretación de cada uno en este sentido? Mira, tú decías, Milos, embajador. ¿El embajador de qué país? Bueno, mira, hay una regla diplomática, mi querido Bassem, que es de cortesía. Una vez embajador, siempre embajador. De manera que no te pongas, esto es como una especie de reacción insólita de atacar. Mira, tú quieres que te diga, mira, fui embajador en Naciones Unidas, en Israel. Fuiste embajador, no sigue siendo embajador. Como el tiempo es tan corto en televisión y por ese es el estilo. Sigamos el punto. Ese es el estilo de la diplomacia de carritos chocones, que es igual. Él es un digno representante del oficialismo. El artículo número 20. No se desespere, señor, tranquilo. No, no me desespero. Cuéntenos, Mira, hay una clara intromisión, una clara violación a la propia Constitución de la OEA. A ese artículo se está malinterpretando o interesadamente interpretando, puesto que es el Estado el que debe de solicitar al Consejo Permanente, a todos los países, la activación de la Carta cuando se haya roto el hilo constitucional. En Venezuela no se ha roto el hilo constitucional. Por tanto, Luis Almagro está violentando los propios estatutos de ese organismo, las leyes internacionales, pero las leyes aprobadas por los Estados miembros de la OEA al llevar adelante esta acción. Claramente es una acción política que busca malponer a Venezuela, siempre colocar a Venezuela en el espacio internacional para justificar lo que se ha venido haciendo contra el país. Obviamente, yo creo que ya días atrás el Consejo Permanente allí reunido dio un espaldarazo a Venezuela en la misma votación, 19-12, creo que eso todavía les duele a la oposición venezolana, a la derecha venezolana, 19-12, cuando la mayoría de los países de la región se dieron cuenta de que Luis Almagro, fiel esbirro de los Estados Unidos y parcializado completamente con la derecha venezolana, está haciendo las cosas mal. Se está apretando como un juez. Él es secretario general, él se debe a los Estados miembros. Él no puede serse o no se puede creerse presidente del hemisferio. Pero el 20 reza que el propio secretario general de la OEA puede. Absolutamente. No. El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana le faculta al secretario general, en momentos en que él considera, presentarle a la plenaria, a los gobiernos, que son los que van a decidir, cuál es la fotografía de la realidad. Y ha presentado un informe de 132 páginas, 134 páginas con introducción, en la que él
le presenta a los gobiernos, que son los que van a votar, porque él considera que ha habido una ruptura del himno constitucional. Él señala ahí que hay presos políticos, él señala ahí que no se cumplen las condiciones de la Asamblea Nacional al rechazarse a las leyes, él señala ahí que no hay libertades, él señala ahí la crisis económica, la crisis política, la crisis social. Los llamados que hace, sobre todo. Entonces, en vez de una política de carritos chocones, como vimos en el inicio del programa, lo que tendría que hacer el gobierno es responder, ¿hay o no hay presos políticos? ¿Hay o no hay un desacato a las leyes que se aprueban? ¿Hay o no hay una ruptura de las libertades? Y ese es un ámbito de discusiones que no pueden hacerlo a pesar de que han tratado de anular, de chantajear, de llamar esbirros a los Estados Unidos. El gobierno recibe ayer a Thomas Shannon y dice que quiere establecer grandes y positivas relaciones con los Estados Unidos, pero poco tiempo después el mismo presidente y los altos pensioneros dicen que es un esbirro, que es la intervención del imperialismo no en asuntos esta reunión, Entonces, la intervención. para concluir un poco la idea, lo importante va a ser que a pesar de que han tratado de postergar o de anular, bueno, son los gobiernos del hemisferio que van a pronunciarse sobre la situación de que si hay o no hay, se cumplen los aspectos de la Carta Democrática. Esta reunión del presidente Nicolás Maduro, este encuentro del presidente Nicolás Maduro con Thomas Shannon, su secretario de Estados Unidos para Asuntos Políticos, ¿no pudiera de alguna manera suavizar lo que se va a llevar a cabo el día de hoy en este Consejo Permanente de la OEA? Mira, sin duda, pero antes, cuando se rompe el hilo constitucional, es decir, no existe un presidente en Venezuela por un golpe de Estado, ok, el secretario general puede actuar. ¿Qué es lo que está Sí, pretendiendo? Pero es que en Venezuela existe un presidente que se llama Nicolás Maduro. O sea, no puede actuar el secretario general pero no se está desconociendo violentando la propia carta de... ¿Ah? No se está desconociendo un presidente, simplemente No, se está desconociendo el presidente, puesto que la propia Constitución, los estatutos de esa Carta Democrática Interamericana aprobada en 2001, una fecha bastante particular en septiembre, cuando se producen los atentados terroristas en ese contexto en los Estados Unidos, debe ser el presidente, o en su defecto, cuando haya sido depuesto por un golpe de Estado, el secretario general de ese organismo. Yo Pero le bueno, una pregunta, volviendo al encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y el subsecretario de Estados Unidos. Mira, Estados para Unidos Asuntos tiene una Políticos. doble faceta en la política interna, en la política exterior, en las relaciones internacionales. Siempre lo ha demostrado. Por un lado, dice respetar el derecho soberano de los estados, de los países, y por otro lado, te está clavando la puñalada. Lo decía Barack Hussein Obama. Siempre y cuando un estado no se someta por las políticas de chantaje, ellos están dispuestos a torcer el brazo, palabras textuales de Barack Hussein Obama. Ellos juegan a doble banda siempre, es la política de doble rasero. Por un lado te muestran que respetan, que van a seguir el cauce democrático, y por otro lado están allí activando a través de esbirros la lectura que se le da a la reunión de Thomas Shannon con el presidente Nicolás Maduro en este escenario que nos encontramos actualmente. Bueno, siempre que el gobierno se siente acorralado, trata de cambiar, el gobierno bolivariano, trata de cambiar la figura después de haber, y lo hemos visto un poco con las declaraciones de Bazán, después de haber llamado al diálogo, a establecer embajadores en los dos países, a tratar de mejorar las relaciones, poco tiempo después lo que hace es despotricar y decir que hay un doble rasero, etcétera, etcétera. Es muy distinto a la diplomacia cubana. Los cubanos, una vez que decidieron mejorar las relaciones con Estados Unidos, durante 2 años profesionalmente, gradualmente, independientemente de que tienen posiciones totalmente encontradas con los Estados Unidos, pero entendieron que la hoja de ruta para Cuba en relación a Estados Unidos era llevar una diplomacia que permitiera lo que tú decías, encontrar posiciones comunes. Entonces, lo que yo te diría es lo siguiente: los Estados Unidos han manifestado su deseo de normalizar las relaciones con Venezuela. Pero tú no puedes prender y apagar la luz, tú no puedes un día decir quiero tener buenas relaciones y al día siguiente decir van a invadir a Venezuela en base a la Carta Democrática, o posteriormente decir quiero tener embajadores y al otro día establecer. Entonces, lo que diría es lo siguiente: lo que quiero es aplaudir, es un paso importante el recibir al señor Shannon. Ojalá sean consecuentes con buscar unos mecanismos y responder a fondo lo que se plantea en el informe y no atacando al mensaje. Se debió haber celebrado, el día de hoy mejor dicho, se debió haber celebrado una reunión de la UNASUR que
pues de último momento fue suspendida. Fue suspendida expresamente por esta reunión del Consejo Permanente de la OEA. Así es. Quizás si se hubiese dado esta reunión de la UNASUR, no hubiese de alguna manera, se hubiese desarrollado quizás puntos de vista, exposiciones de los países miembros de la OEA sobre el tema Venezuela. Mira, creo que está un poco equivocado, como muchas veces está Miló. Mensajero, ataca al mensajero, sí, no al no es fondo. atacar al mensajero. Responde a lo que te pregunto. Vamos a hacer la respuesta a la pregunta que usted dice. Disculpa. Se recibió a Tomás Chano ayer, claro que sí. Pero, por otro lado, está el embajador, el representante de los Estados Unidos dentro de la OEA, manteniendo la posición de ataque contra Venezuela. Hay una política de doble rasero claramente de los Estados Unidos. Ahora la pregunta de la UNASUR. Antes de ir a la pausa, que nos queda un minuto y medio. Un minuto y medio. Eso es muy difícil. Bueno, la UNASUR, claro, debió de reunirse en estos días para acordar. Hay una mesa de negociación que dirige Zapatero, Torrijos y Fernández. Pero sabemos ya que la oposición es pública y notorio. La derecha venezolana se ha negado a dialogar. Yo no creo en el diálogo de la derecha. Es lo que tiene y enfrenta el pueblo de Venezuela, una derecha completamente reacia al diálogo. No sé si estarán esperando 50 años de guerra como en Colombia para después sentarse a negociar con el Estado venezolano, respetar las leyes de Venezuela y el derecho internacional. Quizás es lo que está esperando la derecha. UNASUR. Efectivamente ha tratado el gobierno de establecer una serie de mecanismos para dilatar lo que va a ser hoy, el 23, la presentación del informe que se convertirá en documento oficial de la OEA. Han convocado el 1 de junio una reunión del Consejo Permanente, una segunda reunión, la reunión de la Asamblea General, todo orientado a diferir lo que se va a dar hoy y que no han podido frenarlo, porque tú no puedes tapar el sol con una mano. Y hoy se va a conocer el informe. Algunos estarán de acuerdo, otros estarán en contra, otros lo escucharán. Ahora bien, UNASUR quiso convocarse el mismo día y los mismos miembros de UNASUR, porque ya no existe la incondicionalidad, la votación automática a favor del socialismo del siglo XXI, en un momento, usted está convocando presidencia pro tempore, que es Maduro, y secretario general, que es Samper, el mismo día que hay un evento fundamental. No aceptamos el día 23, de manera que es otro fracaso más de una, igual que hacen aquí, marcha el día que hay una marcha de la oposición, hacen una contramarcha. Que hay una reunión de la OEA, una contra OEA en UNASUR, y no le funcionó, porque no va a haber la reunión de UNASUR con los cancilleros. Tenemos que hacer una pausa, lamentablemente, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso quiero que sigamos conversando sobre este tema, pero sobre todo las implicaciones de nuestro país a nivel internacional, relaciones económicas, relaciones diplomáticas, si realmente se llegase a aplicar la Carta Democrática a Venezuela. Estamos conversando con el embajador Milos Alcalay y también el analista internacional Bassem Tajeldine sobre el Consejo Permanente de la OEA el día de hoy en torno a la aplicación de la Carta Democrática a nuestro país.